Bueno, no necesita ninguna presentación. De inmediato vamos con el senador Andrés Alamán. Senador, gracias por acompañarnos. ¿Por dónde partimos? Bueno, partamos primero por una evaluación general. ¿Qué nota, si tuviera que calificar con 1 a 7, qué nota le pondría a este cambio de gabinete? A ver, mira, hagamos una cosa. Digamos que el terremoto fue, no sé, grado 8. ¿Ya? La nota hay que ponérsela al final del ejercicio, un poco más adelante, porque en este sentido tiene que poner nota cuando están partiendo. Tiene, porque Pero para mire, ver como idea. ¿Le gustó o no le bien, gustó? Ya póngale una notita. Por supuesto que me gustó. ¿Gustó? Y me gustó por dos razones. ¿Por qué? Primero, porque creo que el mensaje del ministro Burgos ha sido clarísimo. Él ha dicho, mire, hay un programa, yo voy a cumplir ese programa, no podría decir otra cosa, pero simultáneamente ha dicho, voy a estar en la disposición de buscar grandes acuerdos, que es lo que el país necesita. Y yo le doy una gran importancia a la designación del nuevo ministro de Hacienda. El nuevo ministro de Hacienda viene del Banco del Estado. Y en el Banco del Estado, Mónica, está clarito los tremendos problemas que tenemos hoy día de reactivación, lo mal que están las pymes, los problemas que tenemos de emprendimiento. Entonces yo creo que vamos a tener un ministro de Hacienda nuevo, que es una persona que tiene una destacadísima trayectoria en distintos ámbitos, entre paréntesis, igual que el ministro anterior. Todos los ministros de Hacienda en Chile son personas que son calificados. Unos lo hacen mejor, otros lo hacen peor. Entonces yo estoy seguro que el ministro Valdés va a ser un gran ministro de Hacienda porque tiene clarito que su pega es que Chile vuelva a crecer. ¿Qué le pareció que se cambiara a todo el equipo político completo y en un hecho además que ya es inédito, y en un hecho más inédito todavía, que se le pidiera la renuncia al ministro de Hacienda? Mire, yo creo que no se podía hacer otra cosa. El equipo político, tal como usted dice, Mónica, es un equipo, son 3 personas que trabajan, por así decirlo, codo a codo. Yo creo que habría sido tremendamente injusto, por así decirlo, sacar a uno y no sacar al otro, dejar 2, dejar 1. Efectivamente, en la etapa final, tengo la impresión que los errores que cometió el ministro Peñalillo finalmente hicieron naufragar al gabinete completo, ¿se fija? Pero yo creo que habría sido habría sido muy difícil no sacar al equipo político completo. Creo que eso era lo que había que hacer y se hizo. Y creo que las personas que se enrocaron de buena manera porque tienen condiciones para ejercer los cargos. Tomo una frase suya antes de seguir avanzando en el análisis. El ministro Peñalillo al final hizo naufragar al equipo político completo. ¿Fue responsabilidad de Peñalillo el naufragio del equipo político? A ver, yo creo que al final sí. Creo que por las razones que todos se conocen, ¿o sí? Algunas explicaciones absolutamente inverosímiles respecto de estos temas de boletas, investigaciones. Yo creo que eso fue, como quien dice, la gota que rebasó el vaso. Pero hay un hecho que en la polvareda se ha perdido. Fíjese, Mónica, todo el mundo está diciendo, este gobierno tiene hoy día, no es así, un 30% de adhesión, más o menos 60% de rechazo. Lo que la gente no ve es que desde septiembre este es un gobierno que tiene más rechazo que aprobación. Cuando usted está partiendo un gobierno, cuando parte con una popularidad enorme, antes de Penta, Cabal, SQM y todo lo que le quiera agregar, ya este gobierno era un gobierno que políticamente hablando estaba con el paso cambiado. Y tan con el paso cambiado estaba que ya era impopular digo, en el mes de septiembre. Entonces yo siento que la conducción, se fija, política, fue siempre realmente muy mala. Es decir, la base de la conducción política es que el gobierno tenga respaldo, no que tenga rechazo. Para entenderlo bien, ¿usted cree que Rodrigo Peñalillo nunca debió ser ministro del Interior? No, estoy diciendo una cosa distinta. Pero ¿usted cree que era un hombre capacitado para el cargo? ¿Era la persona correcta para el cargo? Es tan difícil hablar. Yo creo que, por ejemplo, a mí no me parece, yo sé que hay gente que le va a molestar lo que voy a decir. Yo creo que es perfectamente razonable, por ejemplo, y ojalá en una primaria él asuma como diputado. No creo que sea una persona que no pueda hacer un aporte a la política. Yo sé que hoy día todo el mundo le da con el mocho la hacha y todo el mundo lo... Yo creo que es una persona que se equivocó y sobre todo que impulsó un libreto profundamente equivocado. Mire. ¿Pero eso es responsabilidad de él o era responsabilidad de la presidenta? Él es el jefe del gabinete y obviamente que hay una responsabilidad de la presidenta, Mónica. Si digamos las cosas como son. Aquí se enterró la retroexcavadora. Si ese es el hecho del día, ese es el hecho. Un gobierno que decía, mire, aquí no converso con nadie, tengo los votos, paso la planadora, saco adelante. Uno les decía, pero ¿cómo? Si esto está equivocado, si la gente está en contra de esta reforma, estoy hablando de la reforma educacional, la reforma tributaria que tratamos de corregirla, ahora la reforma laboral. ¿Y con qué se topaba? Se topaba con una actitud del gobierno que decía, será así, pero aquí lo que ocurre es que estamos haciendo un cambio estructural, estamos haciendo un cambio cultural. ¿Se le pone el freno al programa Michelle Bachelet? No, se le da un énfasis.
Yo creo que el ministro Burgos lo dijo. ¿Se saca el pie el acelerador? A ver, se entierra la retroexcavadora. Cuando el ministro del Interior dice, mire, hay un programa, los programas tienen metas, ¿no es así? Dice, y yo lo voy a continuar, pero lo voy a hacer buscando acuerdos. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el escenario político, Mónica, cambió. Vamos a pasar, y debiéramos pasar en lo económico de un escenario de frenazo a un escenario de reactivación. Y en lo político, de un escenario de confrontación, de no escuchar a nadie, a un escenario de conversación y diálogo. Vamos a algunos casos puntuales antes de seguir con análisis más globales. ¿El ministro de Hacienda debiera pedirle la renuncia al director del Servicio de Impuestos Internos? No tengo los antecedentes. ¿Cómo no? Le doy antecedentes. Dígamelo todo. Usted vio la entrevista de sí, pero no. En que dicen que recibió presiones de Hacienda y de Interior, el rol que ha tenido, el inhabilitarse por el tema de Martelli. Por eso le pregunto, la respuesta no tiene que ser sí ni no, pero los antecedentes de la situación del director Llorat son de público conocimiento, por lo tanto yo no le pido ni una respuesta ni otra, sino que se pronuncie sobre el tema. Es que ¿sabe lo que pasa? Es tan fácil decir, así como en el circo romano, ¿no? Así, pulgar para arriba, pulgar para abajo. Yo veo que hoy día Llorat, ni más ni menos que ha interpuesto una querella, y digamos las cosas como son. Cuando se interpone una querella contra el señor Martelli, estamos hablando concretamente del financiamiento de las campañas de la presidenta Bachelet en esta elección y en las elecciones anteriores. Entonces aquí estamos frente a un tema de envergadura mayor, y él lo ha hecho hoy día. Entonces yo sin creo inhabilitarse, como había dicho que se iba a inhabilitar. Es que ¿sabe lo que hizo él? Él dijo, yo me voy a inhabilitar de todas las empresas a las que yo le boleteé. Pero vuelvo a decirle, no de Martelli como persona, pero eso es como no es lo que parece, mi amor, o sea, es como... Es que yo hay algo que es más grave, le vuelvo a decir, mire, las sociedades son y pueden ser de distinta naturaleza. Pero cuando él se querella contra el señor Martelli, digamos la verdad, porque mire, está más que claro que lo que no se tolera, y hay ejemplos que se han dado en este mismo programa y en otras partes, lo que no se tolera es que la gente en Chile hoy día no diga la verdad. Lo que ha hecho Llorat es ni más ni menos que querellarse contra el principal operador, digamos, recaudador de las campañas del expresidente Frey, de la presidenta Bachelet, ahora. Entonces estamos frente a una situación en que yo francamente creo que cargarle la mata a Llorat después de lo que ha hecho hoy día, me parece que es excesivo. El nuevo ministro de Hacienda verá, y yo soy partidario de que las instituciones funcionen, pero no, mire, no entre paréntesis, no minimicemos en el ámbito de esto que se llama las aristas lo que acaba de ocurrir hoy día, porque es extraordinariamente, yo diría, significativo. Vamos a hablar después de esa querella del Servicio de Impuestos Internos. Antes, le comento que a través de una cuenta de Twitter, el presidente de la Juventud del PPD confirma que el ex ministro Peña y ya lo estamos viendo en pantalla, Rodrigo Peña y Lillo, dice, no aceptó propuesta del PPD por considerar necesario que se haga elección complementaria para el reemplazo en el 9º distrito, un grande, pone Farid Seleme, que es de la Juventud del PPD. ¿Qué le parece el argumento de Peñalillo que no quiere que lo designen, que quiere una elección primaria? Bueno, es que ya yo... Eso es lo correcto, pero complementaria no existe por la ley, ya, pero una primaria. Yo creo que tiene toda la razón. Si yo fuera él, en la situación en que estoy, lo que exigiría es una elección primaria, como fue, entre paréntesis, como hizo la Democracia Cristiana para reemplazar a Jimena Rincón. O sea, yo creo que, digamos, aceptar en estas condiciones ser, comillas, designado, chuta, es absolutamente inviable, pero creo que él lo que va a hacer, y me parece razonable, es ni más ni menos que hay una primaria abierta y él seguramente va a postular. Yo le doy toda la razón. Ahora, vamos a otro de los cargos de relevancia del nuevo equipo político, Insunza, en las Express. Hay varios temas con él. Uno, él fue gerente de Imagina Acción, empresa de Enrique Correa, de lobby, así reconocida públicamente, que estuvo asesorando, no con Insunza, pero la empresa que estuvo asesorando a SQM y a Penta. ¿Cree que esto puede ser un flanco complejo para el nuevo ministro? Yo creo que él lo tiene que despejar de una. Bueno, tiene que decir exactamente, ¿no es así?, cuáles eran los roles que tenía en la empresa de Enrique Correa. Yo no creo que sea un delito haber trabajado en la empresa del exministro Enrique Correa, que es una empresa, efectivamente, como ellos mismos dicen, de lobby, acreditada. Yo creo que él tiene que ser muy claro en señalar inmediatamente cuál es su frontera. Ahora, hacer un rayado de cancha. Por supuesto, decir, mire, efectivamente, yo cumplí tales y tales y tales funciones, pero en este baile yo no tengo absolutamente nada que ver. Si tiene algo que ver con SQM, yo creo que verdaderamente tiene un problema. Ahora, es alguien que también se manifestó y hizo campaña a favor de la Asamblea Constituyente. ¿Qué significa eso también como nuevo ministro secretario general de la Presidencia? Que yo creo que se va a tener que tragar sus palabras.
Así de corto, dice. Así, directo. No va a poder impulsar ese camino. Yo pienso que no, porque cuando uno es ministro, yo he sido ministro, uno tiene opiniones, y antes que me pregunte lo del ministro Gómez, sí, ¿no? después se la voy a preguntar, mira. Pero si cuando uno es ministro, uno tiene opiniones personales antes, y si uno ha sido político, tiene opiniones de diversas materias. Cuando uno entra a un gobierno, ¿no es así? Se tiene que tragar sus opiniones personales. Bueno, usted no se las tragó varias veces, pero No, entiendo, no. entiendo lo que quiere decir. Entiendo. En esta sí, entre paréntesis. Que bueno, ya, si usted dice que es fuerte, ahí como presidente. Otra cosa más. Oiga, broma aparte, mientras fui ministro me las tragué todas, después no. No, sí, me queda claro que después no se las tragó. ¿Para qué decir en esa comentada primaria? Y el distrito 23. Otro de los temas también de Insunza, él fue, aquí en CNN Chile, el primero que planteó, en Twitter, pero en los medios aquí, fue el primero que planteó Insunza la posibilidad de que si este escándalo de las platas políticas era tan masivo, debían adelantarse las elecciones parlamentarias. Lo ha dicho el ministro que ahora está encargado de relacionarse con el Parlamento. Segunda frase que se va a tener que tragar. Porque bueno, veamos qué pasa entre paréntesis con estas investigaciones que están en curso. Pero además yo le quiero decir una cosa, Mónica, muy clara. Cuando se habla de estas cosas de ilegitimidad supuesta del Parlamento, yo le quiero decir que el mismo argumento de la ilegitimidad del Parlamento, si existiera y fuera veraz, corre ni más ni menos que para la Presidenta de la República. Si fue el mismo acto, fueron los mismos parlamentarios, fue la misma votación, la gente ponía afiches, no es así, con la cara de la Presidenta y con la cara del Parlamento. ¿Y eso hace legítima también la elección de la Presidenta? ¿O no. usted lo que está diciendo es que también puede haber financiamiento irregular en el caso de la Presidenta Bachelet? Exactamente, pues lo que yo estoy diciendo es lo siguiente, que frente a estas hipótesis que estamos hablando, si vamos a decir, porque estamos frente a hipótesis, que hay un problema generalizado, no es así, de financiamiento irregular al extremo de considerar ilegítimo el Parlamento, yo lo que le estoy diciendo, 2 más 2, es que apenas se haga ese argumento, no va a faltar quien diga que la misma razón existe, ni más ni menos que para el Poder Ejecutivo. ¿Y usted cree que existe...? Y le vuelvo a decir lo siguiente, cuando yo le digo que están investigando y que hay una querella contra el señor Martelli, esa querella es contra el recaudador principal de las campañas de la concertación, de la última, de la anterior y de la anterior. Hagamos una derivada justamente. Hoy día el Servicio de Impuestos Internos presenta una querella en contra de Jovino Novoa, Martelli y 10 personas más, y quienes resultan responsables de varios delitos. Entre otras, la novedad es que pone como querella el violar la ley de donaciones, y por lo tanto lo que está diciendo técnicamente el Servicio de Impuestos Internos es que para ellos estos eran platas políticas, porque era una donación que debían descontarse, y así se desprende cuando uno lee la querella, que estábamos hablando de platas políticas, Sí, no de donación de caridad. Pero le pregunto de inmediato, esta querella del Servicio de Impuestos Internos, primero respecto de Martelli, ¿qué tanto complica a la Presidenta Bachelet? Bueno, yo lo acabo de decir, obviamente que es como bastante evidente. Es la persona que contrató, ni más ni menos, no es así como se dijo, la sede. Es una persona que él ha reconocido que es el principal recaudador de las últimas campañas de la concertación. Yo no conozco exactamente ese detalle. Ahora, le quiero decir lo siguiente. Yo creo que siempre es adecuado esperar, se fija usted, cuál es el avance de las propias investigaciones. Por ejemplo, todo el mundo decía que el exministro Velasco, no es así, iba a ser formalizado. No fue formalizado. Habrán dado los antecedentes, otras personas de las anteriores investigaciones sí fueron formalizados. Dejemos que funcionen, que los abogados se expongan, que se hagan los descargos, que se conozcan los casos. Yo creo que los casos van a ser siempre casos distintos, no creo que haya un molde. Y eso que dice usted como quien dice, de la ley de las donaciones, yo creo que claramente es un cargo respecto no de los que recibían esos aportes, sino de aquellos de quienes los proporcionaban. Porque en el fondo lo que está diciendo es, mire, si usted quería hacer una donación, hágala, se fija, pero obviamente que debió pagar los impuestos que debió pagar por esa donación. A nivel teórico no estás hablando de platas políticas, no otra cosa. Está hablando. Lo que pasa, Mónica, es que, ¿por qué no decir, mire, aquí estuvo el otro día también el ministro Pérez Lloma y otros. Lo que pasa es que aquí, de repente la gente no reconoce lo que también es evidente. Había diversos vacíos que se van a corregir en la legislación. Y uno de los vacíos que existía en la legislación es precisamente toda la etapa anterior a aquel pequeño espacio de las campañas, llamémoslas, legales, ¿se fija? Porque la ley, ¿qué es lo que decía? 30, 60 días antes de la elección, ese es el periodo en el cual se pueden efectuar los aportes reservados. Pero las campañas partían mucho antes.
Entonces, yo creo que a eso es lo que está apuntando en la querella de impuestos internos, entre paréntesis, sin que esto signifique que haya una imputación generalizada respecto de la irregularidad en la materia. ¿Usted Eso es lo que estoy también diciendo. recibió aportes fuera del plazo legal? Yo no tengo, mire, yo no he recibido aportes ilegales. Toda mi información y todo el conocimiento que yo tengo, imagínense, yo fui... No, pero es que despejemos Sí. por partes. Es que eso ¿Recibió aportes fuera del periodo de campaña? A ver, todos reciben aportes que son ¿Usted fuera... también? Claro, pero no son aportes ilegales. ¿Por qué vía recibió? Ay, le doy un ejemplo. Es que le pregunto, ¿por qué vía recibió esos aportes? Porque si no se puede fuera del plazo de campaña, Es que se puede. como gastos reservados, como gastos reservados, ¿por qué vía los recibió? Ah, pero a ver, yo se lo digo en forma muy simple. Por ejemplo, las primarias. Como en las primarias el periodo era extraordinariamente corto, uno de repente, ¿qué es lo que tenían? Habían personas, parlamentarios de Renovación Nacional, que ellos me decían, mira, en este periodo que es previo a la campaña, no te preocupes, nosotros vamos a organizar todas las actividades en esta región. ¿Qué significaba organizar las actividades en la región? Muchas veces contratar propaganda. Correr con los gastos. Correr con los gastos. ¿Hubo empresarios también que le entregaron dinero antes del periodo legal? No. Señor Mate, por ejemplo. No, mire. Okay, es de público conocimiento, por eso lo cito, pero, porque todo oiga, el mundo sabe. siempre, No conozco quién más le puede haber donado. Usted lo ha dicho públicamente. Siempre me preguntan. Todos los aportes que yo recibí, específicamente la persona que usted me señala, que además no puedo... Bueno, escúcheme, es amigo mío de toda la vida. Todos han sido estrictamente bajo el sistema de aportes reservados legales. Y le quiero ¿Nadie, salvo parlamentarios, le entregó plata fuera del periodo de campaña? Eso es lo que le estoy diciendo. No es así, se fija. Ahora, digamos también las cosas como son. Yo le doy un ejemplo práctico. Si usted revisa lo que fueron las primarias, las elecciones fueron el 30 de junio. El periodo legal, entre paréntesis, no había ni siquiera posibilidad de retribuir los gastos. Eran 30 días. La campaña partió mucho antes. Le vuelvo a decir... mucha gente me ayudó, como le ayudó a todos los que fueron precandidatos presidenciales. Y en el marco legal, en el marco ya cuando estamos en el periodo de campaña legal, es que ahí tengo todo. Lo que quiero preguntarle, porque no me diga lo del CERVEL, porque necesito preguntarle más allá del CERVEL, porque el CERVEL lo que hace es hacer una cuadratura de círculo y mucho la gente que ya ha reconocido que tiene gastos fuera del, que son ilegales, estaban cuadradas sus cuentas. Por eso, más allá del CERVEL, quiero saber, ¿alguna vez usó usted o algún cercano a usted una boleta ideológicamente falsa para financiarse? Mónica, yo le quiero ser muy franco. Yo lo que hice fue, desde mi conocimiento y mi convicción, financiar de acuerdo con la ley tanto mi campaña primaria como mi campaña senatorial. Y le quiero decir otra cosa. ¿Y desde su desconocimiento? Y le vuelvo, pues se lo pregunto, por escúchame, ejemplo, hay otros que han dicho que no sabían que déjeme pidieron. decirle, si el día de mañana aparece una situación en una de estas investigaciones que son múltiples hoy día, que tenga que ver con algo que tenga que ver con mi campaña, yo voy a simplemente decir exactamente qué fue lo que ocurrió, ni voy a cometer el error, porque no va ni que siquiera con mi carácter, de empezar a decir, no, que estos fueron unos estudios que se hicieron para los estudios del cobre en Nueva Guinea, porque simplemente eso es lo que la gente no tolera. Yo creo haber cumplido estrictamente con la ley. Le vuelvo a decir, mis campañas, usted comprenderá, mire, toda la gente con la que yo competí, todos han salido en este enredo por angas o por mangas. A mí, yo sé que todas mis rendiciones y todo lo que tiene que ver con mi campaña las han revisado para arriba y para abajo. Y le vuelvo a decir, si hay un antecedente nuevo que surge en alguna de estas investigaciones, yo no voy a tener ningún inconveniente en informarme, cerciorarme y dar la respuesta que corresponda. Ya, pero hasta ahora usted dice que no sabe nada de aquello, que no tiene ninguna noticia de que alguien hubiera dado una factura ideológicamente falsa para conseguir financiamiento. Mi convicción es que mis campañas se ajustaron al financiamiento legal. ¿Y usted pidió plata a empresa? Bueno, ¿y cómo se hacen las campañas? Pues obvio. No sé, quiero saber quién pidió, si usted pidió. Algunas veces yo, mire, ese es otro tema. Algunas veces yo, otras veces no es así, personas que trabajan para uno, de repente hay gente que pide sin que uno sepa y informa en forma posterior, de repente hay gente que le llama... No cumplió usted tampoco con que fueran aportes reservados, ¿Cómo? Porque si usted le fue a pedir plata, no se cumple con que sean aportes reservados. Usted me mencionó una persona que es amigo mío, y él me efectuó aportes reservados. Y me da mucha risa en el sentido que en ese mismo momento... ¿De reservados nada? No, absolutamente reservado porque yo no sé cuánto fue. Pero le quiero decir una cosa interesante. ¿Ya? En ese minuto, no es así, Colbún, el Grupo Mate, estaba impulsando el proyecto de Hidroaicén. Y mi primera entrevista como precandidato presidencial fue que me preguntaron por Hidroaicén. ¿Y sabe lo que yo contesté? Sí, lo sé. Hidroaicén está muerto. Entonces, yo a la gente que le pedí siempre que me hiciera aportes en conformidad a la ley, que era lo que podían hacer.
Otro de los querellados hoy día por el Servicio de Impuestos Internos es Jovino Novoa. ¿Cómo ve la situación usted de Jovino Novoa, que ha sido mencionado tanto por la Fiscalía como por el Servicio de Impuestos Internos por alguien que finalmente recaudaba plata no para él, pero para campañas de la UDI? Mónica, yo le contesto todo lo que tenga que contestarle respecto de mi persona, Políticamente, ¿cómo de mi queda campaña. Jovino Novoa y cómo queda la UDI también? Yo creo que todos han quedado en esta situación, unos mejor que otros, unos peor. Le vuelvo a decir, yo le mencionaba a Andrés Velasco, algunos al principio quedan mal, después quedan mejor, otros al principio están muy bien, después terminan peor. ¿Cómo está hoy día Jovino Novoa políticamente y la UDI, cree usted? Bueno, yo sin duda que la UDI está en una situación muy compleja, entre otras cosas porque se produce esta cosa. Todo el mundo sabe que esto es bastante transversal y las únicas personas que están en este minuto formalizadas son de la Unión Demócrata Independiente. No sé cuánto va a durar eso. Pero yo también quiero, en la misma franqueza con que estamos conversando, objetivamente, ¿quién va a negar hoy día que este es un problema transversal? Ya lo mencionamos. Mire, si el ministro Peñalillo quizás hubiera dicho, en vez de decir que eran unos estudios de no sé qué cosa, hubiera dicho, mire, esta era la manera que se estilaba financiar las actividades en una pre-campaña, quizás seguiría siendo ministro del Interior. ¿Porque usted no le cree que en el fondo Martelly estaba interesado en sus informes? Mire, yo no quiero hacer leña del árbol caído. Me limito a lo que han dicho todos ustedes, los periodistas que han hecho un trabajo. No, hágase cargo usted de lo que piensa respecto pues si yo de lo estoy Martelly. diciendo, Saber no le qué creyó a parece. nadie creyó. ¿Y usted le cree? Es que yo creo que los informes no volaron, ¿se fija? ¿Cómo los informes no volaron? Lo estoy diciendo, yo no creo que los informes del ministro Peñalillo hayan tenido o hayan pasado el test mínimo de credibilidad respecto de su propia gente. Y cuando ya empiezan a aparecer, que aparecen trozos y resulta que son copiados de una tesis de no sé dónde. O sea, para usted es evidente que eso era financiamiento político. Esa es la impresión que uno tiene, no tengo la certeza, porque yo no soy fiscal ni soy investigador. Pero obviamente, le vuelvo a decir, lo que estoy señalando es que hay situaciones de vacío, son transversales, y en vez de tratar de que la gente se compre un cuento chino, es mucho más, digamos, realista decir las cosas como son. Yo no creo, si usted me pregunta, usted me dice a mí, como abogado, ¿cometió un delito el exministro Peñalillo? Yo creo que no. La Fiscalía, ¿y por qué usted cree que no es un delito? Porque no creo que exista el ánimo malicioso de defraudar al fisco, ni creo que en la mente del ministro Peñalillo y de las otras personas haya tenido el propósito de defraudar tributariamente al fisco. Pero bien que todas las empresas lo pasaban como gasto y bajaban la base impositiva. Bueno, ¿eso sería por descuido? Que paguen. Ya le he explicado que había una situación de vacío. Es que eso no es vacío, eso es vulnerar la ley. No, cuando uno pasa un gasto, puede pasarlo por gasto rechazado o puede efectivamente descontar la base tributaria. Puede hacer tres cosas. Puede registrarlo como un retiro. Hacer lo que dice usted. Que es decir, no, esto es un gasto que yo lo voy a autodeclarar como un gasto rechazado. Y en tercer lugar, puede hacer, como usted dice, ponerlo como un gasto que en definitiva es necesario para generar la renta. Cuando las personas solicitaban estos financiamientos, no tenían la menor idea. ¿Usted cree que Peñalillo sabía, cuando dio esas boletas, cuál de las tres opciones iba a utilizar la empresa? Ya, pero la empresa sí sabía lo que hacía. Bueno, y por ¿Le lo tanto, parece que ellos cometieron delito, las empresas? A ver, yo no soy fiscal, ellos verán los abogados. Yo lo que le estoy diciendo... Pero no es fiscal para culpar a la empresa, pero es fiscal fiscal, entre comillas, para exculpar a Peñalillo. Yo le estoy diciendo, yo no estoy disculpando a Peñalillo, Mónica. Delito me refiero, estoy diciendo que no creo que haya un delito. Y en el caso de las empresas, el caso de las empresas, el propio Ricardo Escobar, exdirector de Impuestos Internos, ¿qué es lo que ha dicho? Ha dicho que tampoco hay delito, que sean los tribunales los que resuelvan si hay delito o no hay delito. Multas de todas maneras, pero delito, yo francamente... no creo que haya, pero bueno, esa es una discusión, habrá que verse. A mí me interesa, para serle franco, mucho más la política, la nueva etapa en que estamos. Político. Sí, no, pero es que la verdad... La base del financiamiento de la política. Oiga, pero si hemos hablado directamente del hueso de cada cosa. Una pregunta antes que se nos acabe, se nos está acabando el tiempo. Dos cosas brevemente. Lo primero, en el tema justamente de defensa, que no creo que se me quede en el tintero, usted fue ministro de Defensa y hoy se han recordado las palabras de José Antonio Gómez cuando hablaba de mar para Bolivia. Recordemos que es un político de larga trayectoria, fue presidente del Partido Radical, senador, precandidato en más de una ocasión. ¿En qué posición queda el ministro de Defensa respecto de sus palabras de mar para Bolivia? Tiene que arreglar mañana la situación y tiene que decir, no es así, que él, en su cargo de ministro de Defensa que ha asumido, asume en plenitud cuál es la posición permanente de Chile y que en consecuencia la opinión que él dio
que no conozco exactamente el contexto, que quizás estaba pensando en un mar que no fuera un mar con soberanía, no recoge la posición del gobierno chileno. Y punto. Entonces, pero miren, pero no sigamos, esta es otra cosa, yo siento que de repente los chilenos como que estamos empeñados en hallar todas nuestras cosas malas. Fíjate, entonces, por ejemplo, ya que me menciona usted ¿qué es lo que ha hecho Evo Morales? Evo Morales... Le quiero citar las palabras textuales. Comillas, año 2013. A Bolivia hay que darle una salida al mar, incluso con soberanía. Ya, tiene que tragarse esas palabras, tiene que decir que esa era la opinión que él tuvo y que esa no es la opinión del gobierno de Chile y que en consecuencia las retira. Eso es lo que tiene que hacer mañana. Aunque no lo piensa. Bueno, que si no lo piensa, que no asuma como ministro. Si él cree eso, entonces no puede ser ministro. Entonces tiene que decir, esa fue mi opinión, no es mi opinión hoy día. Punto. Pero mire, pero dejémonos de autoflagelarnos nosotros. Fíjese que Evo Morales, una de las cosas que hace en su campaña contra Chile, Mónica, ¿cuál es? Dice los chilenos, que tienen una constitución de un dictador, que pretenden ser un país que merezca respeto en el concierto internacional, pero tienen una constitución ilegítima, son un país lleno de injusticia, no sé, otros le agregarán, y de acuerdo al Instituto de Derechos Humanos, los carabineros no respetan los derechos humanos en Chile, ni de los manifestantes, en circunstancia que las Fuerzas Armadas y Carabineros son las instituciones más respetadas. Entonces, una de las cosas que yo espero de este cambio de gabinete es que haya un ánimo más positivo, que dejemos esta historia negra que construyó la nueva mayoría respecto a los últimos 25 años. Entonces, como empezamos a autoflagelarnos, entonces tenemos que cambiar la educación porque la educación chilena es la peor de América Latina. Tenemos que hacer una reforma tributaria porque somos el país más injusto del mundo. Hay que hacer una nueva constitución porque esta es la constitución del dictador, no obstante que la reformamos todos 20 veces. Entonces, basta, tengamos una actitud más positiva con nuestro propio país. No sigamos en esta especie de cosa, en vez de permitirle al ministro Gómez que rectifique sus palabras para que haga un buen Ministerio de Defensa, entonces lo aportillamos. ¿No es así? La labor de la prensa, está bien. Lo recuerdo, senador. Esa es la labor. Confrontar la historia, revisar las historias para atrás. Yo la respeto, pero pero ni tanto. Pero el rol, no, porque no me gusta. No, me gusta. Creo que tratar de engañar a la prensa es una tontería, pero uno también tiene sus propias opiniones. Yo he sido ministro de Defensa y sé lo importante que es en la relación bilateral y en el entorno vecinal tener un ministro de Defensa empoderado. Entonces, yo no voy a hacer nada para, escúcheme, pero afectar un mínimo el desplante, la posición que tiene que tener nuestro ministro de Defensa y que tiene que tener nuestro canciller. Si se equivocó en las palabras el ministro Gómez, que las corrija. Punto. Y va a contar siempre, como lo hice con el ministro Burgos, y que lo voy a hacer con cualquier ministro de Defensa, como lo tuve yo. Fíjense que cuando yo fui ministro de Defensa, todos los exministros de Defensa de los gobiernos anteriores siempre estuvieron dispuestos a ayudarme, los llamaba, les pedía consejos, les pedía que opinaban, y el ministro Gómez le mandó un mensajito hoy día. Le dije, cuenta conmigo para lo que se necesite. Entonces, levantemos un poco, dejemos este ánimo pesimista, dejemos de seguir pensando que somos un país en que todas las cosas están malas, recuperemos nuestra economía, los políticos recuperemos, ¿no es así? Empecemos a recuperar la confianza. Bueno, y ustedes, la prensa, van a seguir haciendo su pega igual. Obvio, pues, ni modo. Ya pues, afortunadamente, digo yo, además, Sí. habría que agregar. Senador, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Muchas gracias.